Se trata de la abogada María Alejandra Aramayo Gaona. Y está con nosotros, un gusto tenerla, es para mí un honor que haya aceptado la entrevista. Estamos ya. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenas noches y bienvenida a Foro TV. Hola, José Carlos, muchas gracias por tu presentación. Es para mí un gusto estar contigo en Foro TV, un programa que también sigo desde que vengo permanentemente. Yo, tú sabes, estoy radicando en Arequipa, ya va a ser 8 años. Y para mí es un placer poder además saludar a tus televidentes, contarles un poco qué se está haciendo desde Arequipa, qué pensamos de la descentralización y hablar de los temas cotidianos de Puno que debería encabezar este gran liderazgo en la macrorregión sur. Encantada de estar contigo. Correcto, gracias, María Alejandra. Primero, quisiera que nos comentes y expliques un poco tu decisión de radicar en Arequipa. ¿Es un asunto eminentemente familiar? ¿Es un asunto de tema profesional? ¿Por qué esa decisión que a la mayoría, que a un buen número de puneños los ha llevado a radicar en Arequipa? ¿Por qué ese tema? Hay cifras bastante interesantes respecto a por qué los puneños decidimos migrar. En algunos casos, José Carlos, lo hacemos a Arequipa, en otros casos lo hacemos a Tacna, donde hay una gran colonia puneña, y a otros lugares. En mi caso soy una más, no he hecho grandes diferencias en la toma de mis decisiones. Yo soy mamá de 2 niñas, había concluido mis carreras profesionales a nivel de posgrado, estaban terminando estas pequeñitas la educación primaria, y yo quería una mejor opción de educación. Ellas estaban, por cierto, en un colegio particular céntrico que no satisfacía algunas necesidades académicas. Hoy las instituciones educativas tienen que desarrollar emprendedores. El tema cognitivo es el 20% de la currícula. Hoy tú tienes que formar a ciudadanos. Y esa era una de mis preocupaciones, el tema del clima, que finalmente puede parecer un tema muy pequeño, pero es realmente significativo. Tengo paisanos puneños en Arequipa, porque déjame contarte que hemos formado el Patronato por la Interculturalidad del Sur Andino, del cual soy presidenta colegiada con Yamel Romero Peralta, para tratar de integrar a los arequipeños y a los puneños en una especie de simbiosis, de sinergias que tienes tú, que tengo yo, cómo nos unimos para el desarrollo. Muchos puneños allá dicen, yo voy a Puno y el corazón se me sale y la presión, y mucha gente no puede volver. Yo pretendo volver a Puno para trabajar y para servir, por supuesto, José Carlos, y esa ha sido una de mis decisiones. Las cifras, te repito, dicen que la colonia puneña es la más grande que tiene Arequipa después de la cusqueña, fundamentalmente de espinarenses y otras regiones más. Cada vez hay más cusqueños en Arequipa. Así es. Ahora, ¿se ha superado? ¿Tú has notado que se ha superado este estigma, este miramiento de los que se consideran loncos arequipeños o los arequipeños de raza, de raigambre, respecto a los puneños? Porque yo he notado eso, ¿no? Yo he notado eso las veces que he conversado con políticos arequipeños, algunos de ellos, por ejemplo, desde Lima, Luis Bedoya Reyes, don Agenario decía, los arequipeños puros, los clásicos están en Lima y los limeños puros están en Miami, decía. Así, sí. ¿Pero has notado que eso ha cambiado? Hay un estigma y de repente el mayor representante de esa estigmatización es Andrés Bedoya Ugarteche. Yo no sé si tú lo leías en la columna ¿cuántas veces ha denigrado de Correo? Que tuve la oportunidad de entrevistarlo. ¿Ah, sí? Su última entrevista, que la hice para el periodista Freddy Rosas en ATV Sur, se la hice yo. Y él hablaba mucho de los puneños y denostaba y decíamos que era una raza de calapatas que había ido a caminar por las calles de la ciudad blanca de Arequipa, y que habíamos hecho de la ciudad un mercadillo, que botábamos la basura, que agarrábamos, que nos levantábamos la pollera y miccionábamos donde podíamos. Entonces, esa estigmatización, por supuesto, nos hace daño, porque hoy, José Carlos, hay en Arequipa una colonia de puneños profesionales que es reconocida en todo lugar. Tú vas al gobierno regional y te vas a encontrar con puneños, el señor Pedro Pérez, está Walter Aguirre, que acaba de tener Ricardo Chávez, está Ricardo Chávez en la municipalidad provincial, está este señor Mario Melo, que finalmente es de la zona de Yaviri, que es el secretario del movimiento regional más grande que tiene Arequipa. Y podría pasar institución por institución mencionándote. Está nuestro amigo Edgar Hinojosa en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Gente puneña, a uno, que distancia mucho de la caracterización del puneño que hace Andrés Bedoya Ugarteche. Yo creo que la presencia del puneño en Arequipa es una suma de valor. Los puneños vamos a Arequipa a aportar en cultura, a aportar en gastronomía, a aportar en identidad, para aportar profesional y técnicamente también. ¡Ah, caramba! ¡Qué buena noticia que nos das! Ahora, tú quisiste ser alcaldesa de Arequipa.
Pues, lamentablemente tu postulación topó con un asunto de eminente trámite, digamos, ante jurado. Cuando te lanzaste, cuando anunciaste tu candidatura, ¿cómo reaccionaron los arequipeños? Muchos arequipeños no sabían que yo era puneña. Ah, ya. Pese a que siempre he dicho que soy puneña, para mí es un tema de orgullo y satisfacción. He desarrollado un término que es el arequipuneño. ¿Quién es el arequipuneño? El arequipuneño es ese ciudadano nuevo de Arequipa que es de Puno y que no olvida sus raíces y que quiere aportar al desarrollo de la ciudad. Yo pretendo de que el término sea incluido en algún momento en la historia de Arequipa, pero debe haber arequitaneños, iqueños, moqueguanos, o sea, esa es la idea. Cuando yo me presento, decían, ¿tú eres puneña? Y les digo, sí, yo soy puneña, apellido Aramayo. A satisfacción, mi abuelo fue decano del Colegio de Abogados. Hablé de la labor que hizo mi padre, que tú has reconocido iniciando esta edición. Y además tenía algo que era puneña, era mujer. Estoy en una edad, tengo 40 años, en una edad productiva, me había formado para trabajar en la gestión pública y sí he querido ser alcalde de Arequipa en un intento que espero poder repetir, José Carlos. Ah, caramba. Sí, he entrado a la vida política para quedarme. Periodismo, la política, ¿qué camino has elegido? Mira, yo he hecho periodismo desde que salí del colegio. Yo recuerdo, trabajábamos en la calle Teodoro Valcárcel, en una habitación en el techo de la azotea de mi abuela, que en paz descanse. Después el canal fue creciendo y, por supuesto, he trabajado haciendo 16 años en el noticiero en Puno. Después me fui, empecé a trabajar en ATV Sur, hacía el noticiero de las mañanas, he sido columnista del Pueblo, columnista de Correo, he trabajado en algunos medios con relativo éxito, creo, pero es el final de un momento. ¿Quiero entrar a la televisión otra vez? Sí quiero entrar a la televisión como analista, quiero opinar, quiero dar los puntos de vista que tengo. Creo que hay elementos suficientes para poder calificar una determinada situación y espero que eso se dé y que además no está reñido con el tema político en tanto no haya campaña electoral, porque está mal que un candidato sea pues un periodista, pero en etapa no electoral creo que no tiene ningún problema ético de darse. Ahora, Arequipa sigue siendo el departamento que se aprovecha de los recursos primarios de Puno, sigue siendo la región que se lleva la materia prima de Puno para ganar más, para exportarla, para procesar y exportarla, ¿o no? Yo creo que acá tenemos que analizar algunas frustraciones de proyectos macroregionales. Por ejemplo, la carretera interoceánica. José Carlos, ¿cuántas veces hemos ido tú y yo a Lima pidiendo en marchas de los pueblos suyos, hablando con Toledo y diciéndole, oiga usted señor, necesitamos esta vía? Pero no era nada más una infraestructura que tiene además 5 corredores viales importantes divididos en componentes de un proyecto. La idea era que esto sea un corredor económico y que podamos llevar a las zonas donde no hay productos, los productos peruanos. Y en esa articulación pues está Arequipa. Esa carretera interoceánica jamás se dio como un corredor económico. Yo creo que la globalización ha hecho mucho. Hoy muchísimos de los microempresarios que tiene Arequipa son puneños. Tenemos el parque industrial, Apipa, tenemos zonas de crecimiento de los puneños. Yo creo que en realidad Arequipa y Puno están en las mismas condiciones. Quizás Arequipa geoterritorialmente tiene mejores condiciones, pero básicamente, José Carlos, déjame decirte que estamos en las mismas condiciones de subdesarrollo. Qué bueno que digas eso, pero la historia ha escrito y está debidamente probado que Arequipa se aprovechó del recurso humano, del recurso primario de Puno para crecer. O sea, en base a estos recursos ha crecido y a veces eso no lo reconocen los arequipeños. Eso es algo que tampoco deberíamos ignorar. No, por supuesto. O sea, yo creo que Arequipa hoy ha cosechado parte de ese aprovechamiento de recursos mal utilizados, porque en la época del CNE del año 2005, cuando dijeron quién quiere ser macrorregión, quién quiere unirse a Arequipa, nadie quiso. Y por supuesto eso cambió la historia de la descentralización en nuestro país. Sé que has estado trabajando también por la presidencia del Consejo de Ministros. Háblanos del tema de descentralización. ¿Es un hecho? ¿Es una realidad? ¿Es algo, vamos a decir, mal hecho? ¿Es un proceso incompleto? ¿Cómo lo tomas? La Ley de Bases de Descentralización se publica el año 2002. Al 2015 son 13 años que han transcurrido. Y es la primera vez que en una norma se habla de los presidentes regionales, de los consejos regionales. Y se ve la forma de desarrollo desde una perspectiva distinta. Se piensa que puede haber liderazgos regionales que puedan impulsar el desarrollo de sus circunscripciones territoriales bajo un principio, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir principio de subsidiariedad? Quien está más cerca al ciudadano lo va a atender mejor. Esa era la lógica de la Ley de Bases de Descentralización. Lamentablemente, José Carlos, hemos visto que los gobiernos regionales no han podido a sí mismos empoderarse.
Hoy, ¿qué tenemos, José Carlos? Tenemos una serie de gobiernos regionales que funcionan con una idea de islotes, donde los presidentes regionales son caciques regionales, que no saben implementar políticas públicas, o que las políticas públicas que implementan no están en función a los planes nacionales. La Constitución Política del Estado dice algo. El Perú es un país descentralizado, pero también dice que es un país unitario. Parece que las políticas públicas dadas desde el gobierno nacional no han sabido ser aterrizadas. Hoy tenemos, y yo lo comentaba el día de ayer, direcciones regionales pobres, carentes de cualquier criterio técnico, donde funcionan profesionales o donde trabajan profesionales que no han sabido profesionalizarse, que no han sido racionalizados en función a su vocación y gestión de capacidades públicas. Pero también tenemos direcciones regionales sin presupuesto. Pero eso no debería ser. No debería ser. No debería ser. Revisando el presupuesto del año 2015, todos los gobiernos regionales han perdido. En el caso de Arequipa tenemos 350 millones menos que hace 2 años. Antes teníamos un presupuesto importante y significativo, hoy no. El gobierno nacional está recentralizando presupuestos para poder, a través de los programas sociales, Cuna Más, Beca 18, Jaligualma, Sierra Exportadora, implementar cosas y funciones que son de competencia regional. Por eso te decía, estamos retrocediendo en el tema de descentralización. Y estamos retrocediendo no solamente porque el gobierno nacional le cuesta desprenderse, sino porque los gobiernos subnacionales, regionales, provinciales y distritales no saben asumir capacidades. Y ese es un problema que se origina ¿dónde? En la clase política. Sí, fundamentalmente. Es un fracaso de la clase política. Y de la ciudadanía. Claro. No tenemos una ciudadanía fortalecida. Pero ¿cuál es la clase dirigente? Es la clase política. Es que, ¿sabes, José Carlos? Esto parece una pregunta con el huevo o la gallina. ¿Quién es qué es primero, la gallina o el huevo? Y estamos acá, ¿quién es más responsable? ¿El ciudadano que elige mal o la propuesta política que tenemos? Hoy tenemos una oferta política que no responde a una demanda social. ¿Qué quiere el puneño? ¿El puneño qué necesita? El puneño necesita que haya obras que generen producción, emprendimiento, que las materias primas no sean materias primas que se vayan, que se industrialicen una primera generación, que la planta de petroquímica que se va a instalar en Arequipa pueda beneficiar de alguna manera a los puneños. Se necesita obras de envergadura, se necesita integrar conectividad, carreteras, eso.